ciertamente la manera como nosotros vemos el carácter, o mejor dicho, quizás yo me sienta más o menos estimulado a cultivar mi carácter si yo puedo entender la razón o la importancia detrás de ese carácter. Ya lo vimos en una dimensión, en relación con Dios y su revelación, la relación vertical. Yo quiero verla en términos de relación horizontal. Y lo primero que tenemos que hacer es comenzar a definir lo que es ese carácter. Realmente el carácter es o define lo que tú eres. El carácter es muy distinto a la reputación. La reputación es lo que otros piensan que yo soy, pero el carácter es realmente lo que yo soy. Y el carácter determina lo que yo hago. Las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, están determinadas por el carácter. El hombre puede ver a un líder y decir, él es un buen líder, es un buen hombre, pero muchas veces lo que el hombre está midiendo es su reputación, lo que se conoce externamente. Pero lo que Dios está viendo es lo que realmente constituye el carácter de ese hombre. Primera de Samuel 16:7 es un texto muy conocido y que yo creo que nos puede servir a todos de referencia. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. No olvidemos que Dios le está diciendo esto a un profeta. No se lo está diciendo a un hombre común, se lo está diciendo a alguien que ha sido llamado al oficio de profeta, y el hombre llamado al oficio de profeta está cometiendo el mismo error que la mayoría de nosotros cometemos, y es impresionarnos con la apariencia, con lo que se ve, con el carácter externo. Y Dios le dice al profeta Samuel, no seas como el resto de los hombres, que miran la apariencia. Dios no ve como el hombre ve. Dios ve el interior del corazón. Este es un texto que ha sido usado por muchos y yo creo que muchas veces lo han usado mal, en el sentido de que a veces decimos, por ejemplo, yo soy músico, soy predicador y no me esfuerzo mucho por preparar algo bien, ya sea el instrumento que voy a tocar o el mensaje que voy a compartir. Y cuando lo hago de manera mediocre, alguien me pregunta o me dice y decimos nosotros, no te apures porque como era como Dios y Dios lo que ve el corazón. Y frecuentemente yo quiero decir, ese es el problema. Esa no es mi solución, ese es el problema. Que realmente mi esfuerzo mediocre para Dios es una revelación de la condición de mi corazón, que es lo que Dios realmente ve. Pero por el otro lado, lo que Dios sí está diciendo es que cuando alguien, y en este caso, cuando un líder luce bien externamente, eso no dice todavía que está bien. Dios es que sabe el corazón. Y el corazón está directamente relacionado al carácter que ha sido cultivado o no. John Maxwell es alguien que ha escrito mucho acerca del liderazgo. Yo no estoy de acuerdo con mucha de su teología, pero toda verdad es verdad de Dios y cuando Él dice algo que es verdad, pues merece ser redicho o reproducido, por así decirlo. Y esta es una de sus frases que yo creo que es muy buena. Él dice, el talento es un don, algo que Dios te regala, pero el carácter es una elección. Yo decido cultivar ese carácter. Yo no vengo de nacimiento con un carácter que Dios me da, y el día que yo nazco de nuevo, Dios no me dice, junto con el nuevo nacimiento te doy un carácter. No, Él me da el poder para cultivar mi carácter. Yo tengo que cultivar eso. Lamentablemente son muy pocas las personas, hombres y mujeres, pero sobre todo nosotros los hombres, lo que nos hemos dedicado a cultivar intencionalmente el carácter. Piénsalo bien. Muchos de nosotros hemos decidido crecer, ocupar posiciones en la vida o en el liderazgo, pero lo hemos hecho y hemos ido creciendo, pero no de manera intencional. El carácter es algo que yo necesito de manera intencional proponerme desarrollarlo. Y mire esta frase de alguien que ni siquiera cristiano es, Stephen Berglers, es un psicólogo de la Universidad de Harvard, y él dice lo siguiente, él escribió un libro que se llama El síndrome del éxito. Todas las consecuencias dañinas del éxito, y en ese libro él habla de esto. Él dice, las personas que alcanzan grandes alturas, pero que carecen de un carácter sólido que les sostenga a través del estrés, van de cabeza al desastre.
Es fácil mantenerme en las circunstancias comunes y corrientes de la vida y decir, bueno, yo creo que tengo un buen carácter porque yo nunca he tenido grandes problemas. No, el carácter se prueba en la dificultad, en las pruebas. Cuando la tentación llega, eso es lo que va a poner a prueba mi carácter. Y yo no sé qué tanto carácter tengo o no tengo desde el punto de vista de santidad hasta que la prueba, la dificultad, la crisis no llega. Cuando la crisis llega, la crisis pone en entredicho o revela el carácter que yo tengo. Ahora, yo decía que en esta sección lo que estamos tratando de ver es la importancia del carácter horizontalmente. En la sección anterior vimos mucho de la importancia del carácter en mi relación con Dios, para el llamado que Dios me ha hecho. Pero ¿cuál es la importancia del carácter a la hora de yo liderar, de yo pastorear, a la hora de yo guiar un grupo en una dirección? Bueno, ciertamente yo necesito entender algunas cosas. Cuando yo soy un líder o yo soy un jefe, la gente puede someterse quizás a mi posición, a mi autoridad, por ser el líder, por ser el jefe, por ser la cabeza, pero realmente lo que la gente respeta o no es el carácter. La gente no respeta la posición, la gente se somete a la posición porque tiene miedo en ocasiones hasta de perder su trabajo, perder su posición que se le ha otorgado. Pero en realidad hay mucha gente sometida que no respeta en lo más mínimo o al presidente o a su jefe en la oficina o a su pastor o a su líder, porque en su interior no hay un sentimiento de admiración hacia esa persona. Y eso se da porque el carácter es lo que brinda confiabilidad. Y la confiabilidad es necesaria para el respeto. Y nosotros los pastores tenemos que reconocer eso. Nosotros necesitamos que la oveja tenga confianza en nosotros, pero esa confianza es depositada en la medida en que esa oveja puede medir el carácter y determinar o concluir que él es un hombre que merece mi confianza, mi corazón, mis intimidades. Entonces tú comienzas a ver la importancia que tiene el carácter a la hora de liderar. Se ha dicho que liderar es influenciar. Realmente liderar no es jefear, no es mandar, no es ordenar, no es delegar, es influenciar. Henry Blackaby habla de que liderar es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. Yo creo que es una excelente definición. Pero si bien es cierto que liderar es influenciar, no es menos cierto que la influencia del líder depende de su carácter. La influencia del líder depende de su carácter. En nuestro país tuvimos hace unos años atrás un presidente de nombre Joaquín Balaguer. Es un nombre que alguno de ustedes quizá pudiera haberlo oído en alguna ocasión. Gobernó 22 años de los últimos de 30 de forma interrumpida. Fue un tremendo líder, decía la gente en su tiempo. Pero él no influenció, ni cambió, ni transformó una sola persona. Yo no creo que él fue un líder. Yo creo que fue un jefe muy inteligente. No formó a nadie, no formó una próxima generación, no formó a sus seguidores, no formó a quienes tomarían el partido una vez él muriera. Y por tanto, el partido ha perdido todo su territorio en la nación. Lo que crea la influencia es el carácter, no son las órdenes, no son los planes, no son las estrategias, es el carácter de esa persona. A mí no me gusta dar muchos ejemplos personales, pero muy rápidamente, sin entrar en detalles, mi papá murió en el año 1970, yo tenía 11 años y medio, y yo puedo decir al día de hoy, nadie ha influenciado mi vida como mi padre, en 11 años y medio de edad. Y lo que influenció mi vida fue su carácter, que 43 años después todavía nos alimenta en la reflexión que hacemos con cierta frecuencia de su forma de ser, de vivir y de pensar. Entonces eso nos va dando una idea de la importancia que tiene ese carácter. La próxima pregunta es, ¿cómo lo formo?
Bueno, hay diferentes maneras como Dios hace eso, pero mira una de ellas en Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Si te devuelve, la esperanza es el resultado de carácter probado. El carácter probado es el resultado de paciencia, y la paciencia es el resultado de haber estado en la tribulación. La palabra paciencia en el original es upomone, que implica perseverar bajo tremenda presión. Esa perseverancia, bajo esa presión, va formando el carácter. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, no porque a él le gusta sufrir trabajo o pasar trabajo, sino porque él disfruta ver hacia adelante el fruto de la tribulación, que será un carácter probado. ¿Cuántos de nosotros le damos la bienvenida a la tribulación, a las crisis, a las dificultades? Nosotros vivimos en una generación que usualmente vive escapando de la dificultad. Es una generación escapista, pero esa generación escapista no puede desarrollar su carácter, y de ahí que sociólogos, estudiosos de los tiempos de hoy en día hablan de que si esta generación tuviese que afrontar la depresión económica de los años de 1929 y 30, los principios del año 1930, esta generación no tiene la fortaleza de carácter de pasar por ella. Y una de las razones es que es una generación que ha vivido escapando de las circunstancias difíciles, y es en las circunstancias difíciles donde se forja el carácter. Romanos 5 lo revela. Si hay algo que nosotros sabemos de la crisis, es que las crisis siempre revelan el carácter. No siempre lo forman, porque en ocasiones lo deforman, pero siempre lo revelan. Si tú quieres realmente saber lo que un hombre es o era, o una mujer, simplemente pregúntate cómo él reaccionó cuando la crisis llegó. Su reacción ante la crisis revela siempre lo que él era. Ahora, cuando él abraza esa crisis como algo que Dios ha permitido, como algo que Dios ha enviado, eso forma su carácter. Cuando él se revela en contra de esa tribulación, de esa crisis, la rechaza, no la acepta, eso deforma su carácter. Porque él no ha permitido que la mano misericordiosa de Dios le dé forma en la crisis. Hay una ilustración muy buena, yo no recuerdo si yo la usé el año pasado cuando estuve aquí, porque tú hablas en tantos lugares que luego no sabes qué dijiste, cuándo, cómo y dónde, pero algunos no la habrán oído aún si yo la hubiese usado, quizás no la usé. Pero hablando de crisis, cómo se forma, alguien quería, es una historia real, una señora estaba interesada en ver cómo la plata es trabajada. Y entonces ella se fue a un taller de un platero a ver cómo el platero trabajaba la plata. Ella vio que el platero tomaba una pinza larga, tomaba la plata, la metía en el fuego y se quedó, una vez la plata estaba en el fuego, se quedó viéndola muy fijamente sin moverse, y de vez en cuando él la doblaba un poco hacia donde él la miraba y volvía, le entraba en el fuego. Él hizo eso de forma repetitiva varias veces, hasta que en un momento dado él la levantó un poco, la miró y decidió sacarla. Y entonces la señora le preguntó y le dice, mire señor, yo he estado aquí interesado en ver cómo se trabaja la plata, y me puse a observarlo y me di cuenta que usted introdujo la plata en el fuego, se quedó mirándola fijamente, no le quitaba los ojos, pero de vez en cuando usted levantaba la plata, la veía y volvía y la ponía, y luego en un momento dado la sacó. Número uno, ¿qué usted estaba haciendo cuando miraba la plata? Y número dos, ¿cómo usted supo que ya era tiempo de sacarla? Y le decía, bueno, lo que pasa es que la plata es muy frágil y tú tienes que mirarla, no le puedes quitar los ojos, porque en un momento dado, si está muy caliente, se va a quebrar y se va a caer en el fuego y se va a echar a perder. Y la razón por la que yo hacía ese movimiento es porque yo estaba buscando ver mi rostro en la plata. Una vez mi rostro es claramente reflejado en la plata, las impurezas han sido quemadas y es tiempo de sacarlo. Eso es como Dios trabaja mi carácter. Él me toma con una pinza de misericordia, me pone en el fuego y no me quita sus ojos. Te guiaré con mis ojos puestos en ti, dijo Dios. Y Dios comienza a verme
a ver si la imagen de Cristo se está formando. Y cuando Dios vea que esa parte de la imagen de Cristo que Él quería formar en mí se formó, yo salgo de la crisis. Mientras tanto, yo permanezco en la crisis. Porque cada crisis tiene un propósito definido para el cual fue enviada o permitida a mi vida. En un momento dado, Moisés y Faraón estaban en crisis. Dios formó el carácter de Moisés, no así el de Faraón. En un momento dado, David y Saúl estaban en crisis. David estaba siendo perseguido y David era el perseguidor. Pero David estaba en una crisis de estrés, de emocional, se sentía amenazado por David. El carácter de David fue siendo formado conforme al corazón de Dios, el de Saúl no lo fue. Pablo y Demas estaban en crisis. Pablo cayó en prisión con frecuencia. Demas era su compañero. Demas se va al mundo, no permite que su carácter fuera formado. Pablo permanece bajo la mano de Dios. Entonces Dios está formando el carácter y el carácter del líder en las tribulaciones. Las crisis son buenas por lo que hacen en nosotros. En primer lugar, las crisis nos fuerzan a buscar de Dios. Y muchas veces, hermano, tenemos que admitir que muchas veces en los tiempos buenos raramente estamos buscando de Dios. A veces hacemos un devocional, pero un devocional no es buscar de Dios. A veces el devocional es hecho, yo puedo buscar de Dios a través de un devocional, pero muchas veces el devocional es hecho simplemente para ponchar una tarjeta, como decimos nosotros, y ya llenamos nuestra cuota por el día. Pero las crisis nos fuerzan a buscar de Dios, a clamar delante de Dios, nos fuerzan a buscar en mi interior, a buscar en mi corazón, a ver qué hay, qué hice, dónde pequé, dónde erré, dónde olvidé la palabra, dónde la ignoré. Eventualmente las crisis nos fuerzan a confiar en Dios. Y las crisis comienzan entonces en la medida en que yo busco de Dios, examino mi vida, busco en la palabra, clamo a Dios, nos van enseñando a pensar bíblicamente. Una de mis quejas más frecuentes cuando le hablo a mi iglesia y cuando hablo en otras iglesias es la ausencia de una mente bíblica en el cristiano. Yo puedo entenderlo en el pagano, yo puedo entenderlo en el que tiene 6 meses en la fe cristiana, 1 año o 2 años. Pero cuando tenemos 10, 15, 20, 30 años, y la manera como pensamos, la manera como hacemos negocios, la manera como miramos la vida, la manera como reaccionamos ante la vida es igual a la del mundo, la ausencia de esa mente bíblica es algo que no puedo entender. Pero la mente bíblica se forma en medio de las crisis que me han forzado a reflexionar, a pensar, a buscar de Dios, a buscar en mi interior, y entonces Dios va formando esa mente bíblica. Las crisis también sirven porque traen a la superficie, como ya yo he venido diciendo de otra manera, las grietas. Todos nosotros tenemos grietas. A veces de superficie, a veces de fundamentos. Las crisis ponen de manifiesto nuestras debilidades. Cuando hay un temblor de tierra que no destruye un edificio, muchas veces cuando inspeccionan el edificio se ve que hay una columna que se agrietó. Y entonces los ingenieros determinan, es que esta columna tenía una debilidad que el terremoto o el temblor de tierra puso de manifiesto. Y otra de las cosas que las crisis hacen, y esto lo puedo decir por experiencia, porque yo he estado ahí más de una vez, es que aplastan nuestro orgullo. Nosotros somos individuos orgullosos. El orgullo es el vestido con el cual yo trato de cubrir mis inseguridades, mis temores. Nosotros somos personas orgullosas y las crisis aplastan mi orgullo, me quitan mis muletas, aquellas cosas en las que yo confiaba, el Señor me las lleva y de esa manera entonces mi orgullo se va reduciendo, yo voy aprendiendo que yo no soy tan competente como yo creía, yo no soy tan sabio como yo creía, yo no sabía tanto como yo pensaba y eso lo hace la crisis o las crisis. Eso simplemente para ver cómo Dios forma el carácter y cómo Dios usa la crisis en la formación del carácter. Pero yo tengo gran interés en esta próxima parte que tiene que ver con la influencia de un líder y hablar un poco de su carácter. Porque estamos hablando del líder, su carácter y su influencia. Ya comenzamos a hablar de cómo el carácter influencia a aquellos que están siendo liderados. Lo influencia porque es el carácter que levanta el respeto en el otro. Es el carácter que crea la credibilidad.
Una vez la credibilidad es creada, entonces los demás están dispuestos a prestarte atención, creer tus palabras, creer tus principios, las verdades que enseñas, a seguir tu ejemplo. Y ahí nosotros vemos la influencia del carácter. Sin embargo, la mayoría de nosotros no estamos familiarizados con lo que ha sido clasificado con las fuentes de influencia. En otras palabras, si yo soy pastor, si yo soy líder, ¿cómo yo influencio a las ovejas que Dios me ha dado en el redil? Entonces queremos hablar de influencias ilegítimas, formas de influenciar al otro que Dios no aprueba, que no tienen la autoridad de Dios, y formas legítimas de influenciar al otro. Y obviamente vamos a comenzar con las ilegítimas para quedarnos con las legítimas, aquellas que Dios aplaude. Todas ellas crean una influencia, todas ellas empujan a las personas en una dirección. Pero la pregunta es, si yo estoy liderando hoy con fuentes legítimas o ilegítimas. Y yo creo que es un examen importante, porque los resultados del liderazgo de mi vida van a depender con qué fuentes de influencia yo manejé el redil, la casa de Dios. Número 1, influencia ilegítima número 1 que queremos mencionar hoy es la posición. El mito la creencia tradicional es que la posición que yo ocupo crea o da autoridad más influencia. Desde una posición yo puedo ejercer autoridad y yo puedo crear influencia. La realidad es otra. La realidad es que la posición que yo ocupo, como el presidente que yo le mencioné de nuestro país, me da la autoridad en el momento en que le estoy ejerciendo. Los otros se someten a mi autoridad. Pero solamente el carácter crea la influencia. Algo que ya habíamos venido insinuando. Solamente el carácter crea la influencia. Y esa es la razón por la que el carácter de ese presidente a la que yo aludí no creó ninguna influencia ni transformó ninguna vida, porque no estaba ahí su carácter. La posición me puede conceder a mí como líder, como pastor, un cierto sentido de importancia, pero no marca a los demás. Si tú eres un padre, tú quieres marcar a tus hijos. Si tú eres un pastor, tú debieras querer marcar a tus ovejas, marcarlas positivamente, marcarlas con el estándar de Dios. Pero yo no debiera estar simplemente buscando que me obedezcan, que se sometan. Yo soy el pastor, tiene que someterte. La palabra dice que se sometan a sus líderes. Yo no creo que esa es la prioridad. Eso es verdad. Pero yo creo que la prioridad es que tú quisieras marcar la vida de aquellos que te siguen en la dirección del carácter de Cristo. Y eso solamente lo puede hacer el carácter que Cristo haya formado en ti. Pablo decía que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué yo tengo eso ahí? Porque muchas veces nosotros anhelamos la posición. Hay, como dicen en inglés, un craving por la posición. Quisiera que me nombren, quisiera que me promuevan. Tú no necesitas la posición. El apóstol Pablo, siendo apóstol, todo el tiempo estaba diciendo indirectamente, yo soy apóstol, pero yo no necesito esa posición o ese nombre. Que todo hombre nos considere siervos y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo único que yo soy. Yo le leí un texto en la sección anterior de Pedro donde decía, yo Pedro, anciano como ustedes, soy apóstol, pero ¿sabes qué? Yo también soy anciano como ustedes. Cristo no consideró su igualdad con Dios, su posición. Él no la anheló, no se aferró a ella, no la abrazó. Él la abandonó. Yo necesito la posición. Dios me puede dar la posición, pero nosotros necesitamos la posición para tener un sentido de importancia, para tener un sentido de significado, de propósito. No. Yo necesito una relación con Dios. Y mi identidad en Cristo es lo que me da la seguridad que yo ando buscando en la posición. La realidad es, hermanos, que cuando nosotros estamos buscando la posición, y yo creo que en el contexto de la iglesia eso es bueno hablarlo, yo tengo que entender que muchas veces lo que me está llevando a anhelar esa posición no son motivaciones buenas.
Son inseguridades, por un lado, que yo pienso que voy a superar una vez yo alcance la posición. Y no es así. Yo puedo alcanzar la posición más encumbrada y permanecer en mi inseguridad. Hablábamos anoche en la iglesia del pastor Hellman y usaba una ilustración de la hija del pasado presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, que decía, el problema con mi papá es que cuando él está en una boda, él quiere ser la novia. Y cuando él está en un entierro, él quiere ser el cadáver. Ahí tú tienes a una persona insegura en la posición más alta de la nación más poderosa de la tierra, completamente inseguro porque él quería ser el centro de atención todo el tiempo. Él estaba en necesidad de aprobación. De tal forma que el escalar posiciones no cura mi inseguridad. Y otras veces queremos esa posición porque tenemos un deseo de controlar al otro. Y la posición me garantiza el control. Cristo no dejó ese patrón de liderazgo. El día que mejor ilustra eso en la vida de Jesús es el día que Él está enseñando que el que no come su carne y no bebe su sangre no es digno de ser mi discípulo. Y hay un grupo de sus discípulos, dice Juan 6:6, que abandonaron y jamás siguieron con Él. Un buen número, una buena cita, Juan 6:66, es un buen número para representar lo que pasó. Muchos de sus discípulos que lo abandonaron jamás volvieron con Él. No, se quedaron con la figura detrás del 666. En ese momento, Cristo nos dice, y ustedes se quedan conmigo. No, Él no era un controlador. Él los liberó y, ¿sabes? ¿Se quieren ir? Y ustedes se quieren ir también, se pueden ir todos. Aquí nadie está obligado. ¿Te das cuenta cuál es el modelo de liderazgo? Aquí nadie está obligado. Tú te quedas si tú quieres y te entregas voluntariamente a la causa. Bueno, en las iglesias debemos tener el mismo tipo de liderazgo. Nosotros lo decimos en nuestra iglesia continuamente, no queremos a nadie obligado haciendo nada. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón no va a estar ahí. Nosotros queremos que hagas algo de corazón, lo sientes, lo crees, lo has abrazado, tienes convicción de eso. Y la posición muchas veces lo único que garantiza es que los otros hagan lo que tú quieres porque tú tienes el poder y tienes la autoridad. Entonces la posición no es una fuente legítima de influencia ni de liderazgo. Número dos, el poder tampoco lo es. El poder somete a las personas porque no tienen otra alternativa, pero no influencia en su carácter. El poder ejercido sobre otros puede invitar a la rebelión con frecuencia. El poder cuando lo ejerce sobre otros no motiva a otros. Una de las definiciones de liderazgo es que el liderazgo es motivar a otros a seguir tu ejemplo. Liderazgo es motivar a otros en la dirección de una meta que quieres conseguir. El poder no tiene la capacidad de motivación. Y uno de los problemas con nosotros los líderes es que cuando nosotros queremos, anhelamos poder, nosotros usualmente no somos personas sumisas, humildes. El humilde no anhela poder. Nosotros queremos poder cuando somos orgullosos, cuando somos rebeldes. Y el mayor reto que un líder tiene es su propia sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios ha cultivado eso en ti, realmente el deseo de poder se va. Y el poder no es una fuente legítima de influencia de los demás. Decía que nosotros tenemos, cuando somos orgullosos, tenemos deseo de ese poder y nos volvemos líderes autocráticos. ¿Cómo yo sé? Es una pregunta vital. En algún momento yo tuve que hacerme esta pregunta. ¿Cómo yo sé si yo soy un líder autocrático? Yo le voy a dar algunas sugerencias. Líderes autocráticos se enojan fácilmente cuando se le cuestiona. Líderes autocráticos gobiernan solos. No quieren compañía. No quieren sugerencias. No quieren ayuda en su liderazgo. Líderes autocráticos no desarrollan líderes.
porque siempre se sienten amenazados por los líderes que están desarrollando. Yo recuerdo cuando yo comencé nuestra iglesia a desarrollar líderes, alguien me dijo, un pastor que tenía tiempo en el pastorado, me dijo, Miguel, tú tienes que tener cuidado porque esos líderes que tú formas luego quieren serrucharte el palo, decimos en Santo Domingo. Y yo le decía, ese no es mi problema. Yo tengo que desarrollar líderes por múltiples razones, pero una de las razones es que yo no puedo liderar solo, la iglesia crece y la iglesia necesita de una multitud de consejeros que pueda aportar su sabiduría. Yo no tengo todos los dones, yo no tengo todos los talentos, yo necesito de otros dones y talentos que yo no tengo para enriquecer y fortalecer mi liderazgo. Y esa es la razón entonces por la que líderes autocráticos no desarrollan líderes, es continuamente pensando que alguien pudiera quitarle la posición o robarle terreno en su posición. Este líder autocrático quiere ser obedecido, no porque la palabra lo dice, no porque la palabra lo enseña, sino porque yo tengo la posición. Yo soy el pastor, tú tienes que someterte, tú tienes que seguir. Y yo estoy de acuerdo que la palabra nos llama a someternos a la autoridad que están, ya lo he dicho más de una vez. Pero por otro lado, yo tengo que recordar que detrás de la autoridad que yo ejerzo, la razón para la sumisión no es mi posición en sí, es la verdad y el Dios que yo represento. Y por tanto yo tengo que encarnar eso, para que la sumisión no sea a mí, sino al Dios que represento y a la verdad que represento. Y yo creo que eso nos va a ayudar. Yo escribí esto en alguna ocasión y lo puse aquí en esta presentación porque creo que es importante recordar. No podemos obedecer simplemente porque el líder tiene la posición y el poder. Obedecer al líder es parte de nuestro llamado, pero esa obediencia no es a ciegas. Watchman Nee, en su libro sobre autoridad, creo que se llama así, autoridad o la autoridad del líder, dice que aquellos que siguen al pastor tienen la obligación de someterse al pastor, aun cuando él esté en pecado y esté pecando, y que ellos no tienen que preocuparse por ninguna consecuencia porque simplemente se estaban sometiendo a una autoridad que la palabra le manda a obedecer. No, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por tanto, mi obediencia no puede ser a ciegas. Mi obediencia tiene que ser una obediencia informada por la palabra, por el estándar de Dios. Pero esa obediencia es motivada por el carácter del líder que ha cultivado una consistencia en su caminar. Número 3, hay un número 2, debió haber habido un número 3. Personalidad no es una fuente legítima de influencia o de liderazgo. El carisma que tú tengas, la personalidad charming, como dicen en el inglés, o atractiva, puede atraer una multitud en un momento dado, puede atraer un grupo, puede mantener un grupo de personas alrededor de ti por un tiempo, pero no lo vas a ayudar a crecer, no lo va a ayudar a transformar, no lo va a mover de donde están, a donde Dios quiere que estén, porque la personalidad no tiene la fuerza de impacto que el carácter puede tener. El carisma no le da profundidad a la vida del líder, pero tampoco se la da a la vida de los liderados. El carisma no le da profundidad ni a la vida del líder ni a la vida de los liderados. Y en realidad la personalidad es la parte externa que tú ves de cómo yo vivo. Eso es fácil de fingir incluso, pero al final, como decíamos a través de la cita que leímos al principio, Dios está interesado en el corazón, lo que yo soy en el interior. Cuando yo voy a mi casa donde nadie me ve, yo cierro la puerta, estoy en mi estudio, abro la computadora, en ese momento lo que yo soy, cómo pienso, cómo me comporto, eso habla del carácter de mi persona y en eso es que Dios está interesado. Y ese carácter va a crear la influencia en mi familia, en mi iglesia, en la sociedad o en el trabajo donde yo estoy. El poder, la posición y la personalidad, 3 P's, no son fuentes legítimas de influencia. Bueno, entonces, ¿cuáles son fuentes legítimas de influencia? Vamos a ver 3. La autentificación de Dios, el carácter y la integridad que hemos venido hablando. No quiero sonar como que estoy lloviendo sobre mojado, pero
Algunas cosas ya dichas ya no lo vamos a decir. Y finalmente, una historia exitosa. Vamos a ver en la palabra algunas de esas cosas, cómo lucen. Número 1, la autentificación de Dios. Mire este texto de Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Cuando Moisés habla con Josué, o Dios habla con Josué acerca de ser su sucesor, si yo hubiese sido Josué, yo pienso que él le pasó lo mismo, debió haberse sentido intimidado. Calzarse las sandalias de Moisés era una tarea intimidante. Moisés debió haber tenido sandalias de este tamaño para tú colocártela. Pero cuando Dios le dice, de la misma manera, no similar, de la misma manera que yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Yo creo que a Josué le crecieron los pies inmediatamente. La autentificación de Dios. Las cosas no ocurren detrás de un líder porque sí. Hay un llamado, hay una colocación de Dios, hay dones, hay talento y hay una gracia de Dios sobre ese líder o liderazgo. Y esa gracia es lo que hace que las cosas ocurran. Si tú le remueves esa gracia al liderazgo, y no le remueve nada más, las cosas dejan de ocurrir. Porque es la gracia de Dios operando en y a través de los dones, talentos, carácter, llamado, posición del líder que crea todo el movimiento que usted está viendo. Es Dios. Él pone en nosotros el querer y el hacer para su beneplácito, por su buena voluntad, para la gloria de su propio nombre. Dios está más interesado en su gloria en lo que ocurre aquí abajo que nosotros mismos. Y Él lo hace a través de instrumentos humanos. Y cuando Él escoge un instrumento humano, ese instrumento humano con un bastón es capaz de liberar a 2 millones y tantas de personas de las manos feroces de un faraón. Con un bastón. ¿Tú te imaginas? A Moisés siendo enviado a Egipto a liberar al pueblo. Y que cuando él fue a hablar con los líderes del pueblo, no, que Dios me envió a liberarlos. ¿Y qué ejército tú tienes para liberarnos? Oh, este bastón. Pero ¿sabe cómo ocurrió? Porque Moisés había sido autentificado por Dios. Dios le dio su respaldo. Míralo aquí otra vez, 1 Samuel 3:19. Samuel creció y el Señor estaba con él. Estas frases en la palabra, cuando tú estés estudiando la palabra, tú no lo puedes pasar por alto, no la puedes pasar desapercibida. El texto no dice, Samuel creció, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. No dice eso. Dice, y el Señor estaba con él. Dios quiere que yo preste atención que lo que Samuel hizo, lo hizo porque Dios estaba con él. Y como líder y como pastor, yo necesito querer, desear, buscar que Dios esté conmigo. Si Dios no va a estar conmigo aquí, detrás de este púlpito, aquí arriba, yo no quiero estar aquí en el día de hoy. Yo solamente quiero estar en Juárez, o quiero estar en Argentina, o quiero estar en República Dominicana, si Dios va conmigo. Si Él no va a ir, yo diría lo mismo que Moisés. Si tú no vas con nosotros, entonces mejor no vamos. Eso es lo que ocurre en un momento dado cuando el pueblo peca y Dios se irrita con el pueblo y le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Yo no voy con ustedes de aquí en adelante para no destruirlo. Yo te voy a enviar un ángel con ustedes. Y Moisés le dice, ¿un qué? Un ángel. Yo no sé quién es ese ángel. Yo no conozco su nombre, tú no me has dicho quién es. Además, a quien yo conozco es a ti que yo te conozco. Es a ti a quien yo conozco. ¿Y tú sabes qué? Si tú no vas a ir con nosotros, entonces mejor no vamos. No nos envíe. Y Dios en su misericordia dice, ¿sabes qué, Moisés? Está bien. Continúo contigo. Moisés no estaba interesado en ningún ángel. Moisés quería la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos querer, la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Ahí está su autentificación. ¿Qué ocurre entonces cuando Dios autentifica a un líder?
lo primero que ocurre es que las promesas de Dios y la visión de Dios para ese ministerio o iglesia se ven cumplidas. Tú las ves realizarse, porque eran obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Oye, como dice el texto anterior, Samuel creció y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. ¿Quién? Dios. Las promesas de Dios se ven realizadas, se ven cumplidas. El líder puede enfrentar dificultades, el líder puede enfrentar crítica. Aún la crítica no es señal de mal liderazgo, pero ¿sabes qué? Como Dios está detrás del líder, en su momento Dios reivindica el líder. Puede tomar 1 año, puede tomar 3, puede tomar 5, pero cuando la autentificación de Dios está sobre el líder, en su momento Dios reivindicará a su líder. Porque para eso Él lo levantó. Y otra de las señales de que realmente la autentificación de Dios o Dios está con Él es que la vida no simplemente están siendo lideradas, están siendo transformadas, están cambiando. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios fluyendo a través del liderazgo y esa gracia de Dios en operación está alcanzando a otros y está produciendo la transformación que nosotros quisiéramos ver. Ahora, otros tienen que dar testimonio de esa autentificación. Yo no puedo levantarme un día y decir, no, yo sé que Dios está conmigo. Porque puede ser que no sea el caso. Yo sé que Dios me ha autentificado igual que autentificó a Moisés. Bueno, quizás tú lo sabes, pero si nadie más lo sabe, hay un peligro ahí. Porque otros tienen también que percatarse de eso. Esto es una ilustración distinta, pero sirve como quiera para dejar ver lo que quiero decir. En una ocasión, hace años atrás, este estudiante de seminario estaba bajo la mentoría de Howard Hendricks, alguien que dedicó toda su vida, ya murió, pero alguien que dedicó toda su vida a formar líderes. Y este individuo, este joven seminarista, estaba convencido que Dios lo había llamado a predicar. Y Hendricks entendía que no, que él no tenía el don de la predicación. Y después de 1 y 2 y 3 reuniones, pues ya Hendricks estaba molestándose con él porque él en su terquedad insistía en que sí. Y un día Hendricks le dice, mira mi hijo, quizás tú tengas el don de la predicación, pero nadie tiene el don de oírte. Entonces otros tienen que afirmar que tú lo tienes. Y en este caso, si la autentificación de Dios está con el líder, otros tienen que reconocer eso, de que Dios está detrás de la agenda y los propósitos del líder. El líder está modelando a Cristo, está tratando, nadie es perfecto, fallamos, pecamos, nos arrepentimos, yo tengo que hacerlo por igual, pero sabes que hay un intento visible, real, hay una pasión por modelar a Cristo que otros reconocen. Y cuando Dios está autentificando a ese líder, el líder se siente seguro en su posición, él no se siente amenazado, él no siente que otros vienen atrás a cerrucharle el palo, por así decirlo. No, Dios me ha puesto aquí. Dios me ha puesto aquí y yo estaré aquí hasta que Él me tenga aquí. Él no siente la competencia de otros. Y eso es importante para la tranquilidad del líder. Entonces, una fuente legítima de influencia es la autentificación de Dios. La otra es carácter e integridad. Hemos hablado bastante del carácter. Yo simplemente quiero decir un par de cosas acerca de la integridad. Definámosla primero para que entendamos lo que es. Aquí hay varias definiciones de un diccionario. Adherencia firme a un código de valores, específicamente morales o artísticos. No pase por alto la palabra firme, adherencia firme. Es una condición no alterada. La cualidad o estado de estar completo o no dividido. En inglés, este diccionario habla de soundness. Algo que es sound, algo que es sólido, libre de error. Todo eso son definiciones de integridad. La integridad, formando parte del carácter, es una fuente poderosa de influencia. Ahora, cuando yo hablo de integridad, yo tengo que entender varias cosas. Y este es un tema, la integridad es un tema frecuente entre nosotros, precisamente por el nombre que lleva nuestro ministerio, y es algo de lo que hablamos continuamente. Cuando yo hablo de integridad, yo tengo que entender 3 cosas. Número 1, la integridad implica discernimiento de lo bueno y lo malo. Número 2, la integridad implica que va a haber una congruencia entre lo que yo hablo y como yo vivo.
Y número 3, que es donde yo creo mucha gente tropieza, es que la integridad demanda, no solamente sugiere, demanda que yo tenga una identificación pública con aquello que yo creo. Porque mucha gente cree muchas cosas que no quiere hablar en público por el medio a ofender, el miedo a herir, por medio a las reacciones. Eso no es íntegro. Tenemos que hacerlo sensiblemente, sí, pero la integridad demanda que lo que yo creo y afirmo en privado, lo creo y lo afirmo en público. Y eso es vital. Y eso frecuentemente yo tengo que hacerlo a un costo. Cuando Juan el Bautista se identificó públicamente con lo que él creía en su corazón y dijo a Herodes, tú estás viviendo con la mujer de tu hermano, eso le costó la cabeza. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el costo. Es ahí donde se prueba mi integridad. Cuando a Daniel se le pidió que se postrara delante de esta estatua, su integridad fue puesta a prueba. Inmediatamente le dijeron, bueno, si no, te tiramos a los leones. Pues tírame a los leones. Yo pago el costo. ¿Con qué lo va a pagar? Con mi propia vida. Está bien. Lo que no voy a hacer es violar mi integridad. La integridad tiene un costo. Y el costo sale a relucir en las crisis, si está dispuesto a pagarlo o no. La integridad involucra mi corazón, involucra mi mente, involucra mi voluntad. Y para nosotros que somos predicadores o líderes o maestros de escuela dominical o lo que sea, yo tengo que recordar que a la hora de ver lo que es la integridad, para que yo no ande confundido, que es posible predicar lo que nosotros no amamos. Cuando alguien continuamente dice la palabra de Dios, no, que no es fácil, la voluntad de Dios no es difícil. Eso no suena como el salmista que dice, oh, cuánto amo tu ley. Yo puedo predicar lo que no amo. Yo tengo que pedirle a Dios entonces que me dé amor por su palabra para que yo pueda decir, oh, cuánto amo tu ley, es más dulce que la miel. Yo puedo predicar lo que no creo. Y yo lo he visto. Pero era lo que se esperaba. Era lo que, en una iglesia en particular en la que estuve, era lo que los administradores de las finanzas esperaban escuchar. Yo puedo predicar lo que no practicamos. Predico, pero no lo vivo. Y finalmente yo puedo orar y pedir incluso lo que realmente yo no quiero. Nosotros somos tan autoengañados por nuestro corazón engañoso, valga la redundancia, como dice el profeta Jeremías, que a veces le estamos pidiendo una cosa a Dios, porque yo sé que eso es lo que la palabra dice, que yo voy a estar pidiendo. Pero cuando yo me paro de mis rodillas, si estaba arrodillado, y me voy a vivir, yo vivo de una manera completamente contraria, porque en el fondo de mi corazón, yo lo pedí, pero yo no lo quiero. Y eso no es íntegro. Por eso es que estoy enfatizando lo que implica la integridad. La integridad envuelve el corazón, envuelve la mente, envuelve la voluntad. El corazón va a tener deseos. Y por tanto, como tiene deseo, el corazón va a querer hacer cosas. El corazón le dice a tu mente lo que quiere hacer. Cosas pecaminosas. No está bien, pero tenemos que admitir que mi corazón es como el de Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. El corazón le dice a mi mente, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. La mente debe decirle al corazón lo que debe hacer. Sí, yo sé que tú quieres hacer eso, pero la palabra dice que esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces tú vas viendo cómo se está dando el proceso. La integridad entonces le va a decir a tu voluntad lo que tiene que terminar haciendo. Es la integridad que resuelve el conflicto entre el corazón y la mente. La mente y el corazón entran en conflicto en un creyente. El corazón deseando el pecado, la mente diciendo, pero no lo puedes hacer. Y la integridad es la que construye el puente y resuelve el conflicto y dice, no, esto es lo que debes hacer en contra de los deseos del corazón. La integridad entonces, cuando yo la entiendo bien, involucra una relación conmigo mismo
y involucra una relación con los demás. Y yo quiero enfatizar eso porque muchas veces a la hora de orar nosotros no somos íntegros porque no tenemos el concepto de integridad para conmigo mismo claro. Nosotros vamos donde Dios porque ofendimos a alguien. Entonces le decimos a Dios, tú sabes Dios que yo ofendí a Pepe, pero es que Pepe tiene una personalidad muy difícil y yo no puedo con él, yo tengo ya 2 años tolerándolo, pero perdóname, amén. ¿Se cree que eso fue íntegro? No, yo creo que lo íntegro hubiese sido esto. Señor, yo ofendí a Pepe porque lo que Pepe me dijo hirió mi orgullo. Y yo soy una persona orgullosa todavía. Gracias por mostrármelo. Gracias por usar a Pepe para mostrármelo. Perdóname. O a Carlos. O a Pedro. Y ya. Es ahí donde termina. Todo el otro color que yo le di es mi forma de yo pensar que puedo bajar las consecuencias de Dios hacia mí una vez yo le dé color. Por toda esta personalidad que yo describí. No, hermanos. Por eso es que la integridad envuelve una relación conmigo mismo. Mira como Pablo lo dice, tener cuidado de vosotros, yo leí este texto ya, y de toda la grey, pero el cuidado comienza conmigo, tener cuidado de vosotros, y luego de toda la grey. Por eso es que Cristo dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. La relación que yo guardo conmigo mismo, la salud de esa relación es vital para la salud de la relación con los demás. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa misma manera, entonces, cuando yo no soy íntegro conmigo mismo, yo no soy íntegro con los demás. Porque estoy dispuesto a autoengañarme. Generaciones anteriores, hablando de las fuentes de integridad, ¿verdad? Fuentes de influencia como la integridad, generaciones anteriores no estaban tan interesadas en el carácter del líder, pero eso ha cambiado. En la época de John F. Kennedy, John F. Kennedy era un hombre en buen lenguaje latino mujeriego. A la sociedad nunca le importó eso. La sociedad vivía enamorada de Johnny. Hoy eso no ocurre así. Ahí tuvo el ejemplo de Clinton y Mónica Lewinsky. Las generaciones hoy en día están interesadas en el carácter del líder, aunque ellas no tienen el carácter que le exigen al líder. Porque la gente que le exigió a Clinton no cree usted que tenía el carácter que ellos querían ver en él. La integridad genera confianza, credibilidad y seguimiento. Ya yo mencioné algunas de estas cosas de manera que la voy a pasar por alto. Cuando usted tiene integridad, usted puede vivir una vida que puede decir no tengo nada que probar, nada que esconder, nada que temer. Eso no es tan fácil decirlo, pero debe ser mi meta. Yo quiero estar donde yo pueda decir no tengo nada que probar, nada que temer, nada que esconder. Ahora yo quiero decirnos a nosotros los líderes, la integridad por sí sola no es suficiente. A la hora de liderar, yo tengo que ser competente. Yo no hago nada con una persona muy íntegra, altamente incompetente. El líder se supone que necesita competencia e integridad, y ahí está su fortaleza. Este es un ejemplo que yo he usado múltiples veces, y tengo que ir cerrando porque el tiempo se ha ido. Yo he usado este ejemplo múltiples veces y lo voy a usar una vez más, porque yo creo que es un buen ejemplo de una falta de integridad. Algunos de ustedes recuerdan la historia del Challenger cuando explotó, aquella nave espacial que explotó en su despegue. El Challenger, al explotar, le quitó la vida a 7 personas que iban adentro. El día antes, el control de calidad de la NASA dijo que el Challenger no estaba listo para partir al día siguiente. El control de producción dijo que el show tenía que continuar. Pero el control de calidad le informó al control de producción que los descongeladores del Challenger no estaban operando correctamente. Y ocurrió exactamente lo que ocurrió. Eso fue una falta de integridad de parte del departamento de producción que en su orgullo
no escuchó la recomendación del control de calidad. Y de esa misma manera, muchas veces nosotros en la iglesia, tratando de producir, tratando de evangelizar, tratando de crear ministerio, ese es el departamento de producción. Hay que hacer, aquí hay necesidades sociales. Se nos olvida que yo tengo que preparar el carácter de aquellos que van a llenar esas necesidades y llenar esos ministerios. Que la necesidad per se, por sí sola, nunca constituye el llamado de Dios. El llamado de Dios es el llamado de Dios, no la necesidad. Y si yo no tengo eso en cuenta, el departamento de producción continuamente va a estar empujando gente que va a comprometer su integridad. Los líderes necesitan vivir a un estándar más alto que los demás. El estándar es el mismo, no hay duda de eso, pero él tiene que vivir a ese estándar de una forma más consistente que el resto. Entonces vimos cómo la autentificación de Dios es una fuente legítima de influencia. Número 2, el carácter, la integridad de ese líder. Y finalmente, la historia exitosa. Cuando Moisés tenía 10 años, 15, 20, y en cada crisis Moisés se crece. O sea, hay algo que a mí me impresiona, es la manera como Moisés se crece en cada crisis. Es una de las cosas que se dice de los verdaderos líderes, que en las crisis ellos se crecen. Tú ves a Dios listo para eliminar a todo el pueblo. Y Moisés interviniendo en la brecha, diciendo, no, yo te ofrezco mi vida si tú quieres, pero perdona sus vidas. Moisés se creció. Cuando Miriam es llenada de lepra como castigo por haber criticado a Moisés, Moisés interfiere o intercede a favor de Miriam. Y tú puedes ver a Moisés creciéndose en cada crisis que él tuvo. Entonces eso es una historia exitosa de ese líder que otros observan y dicen, oh, Dios estaba con él. Mira cómo se creció, mira cómo Dios lo respaldó. Cuando esa historia no existe, el respeto todavía no está. Esa es la razón por la que yo escuché a un pastor más viejo que yo hace muchos años decir, cuando tú entras a una iglesia hay cosas que tú le dices cuando tú tienes 1 año con ellos, y otra que tú se lo dices cuando tienes 5 años con ellos, y otra que tú se lo dices cuando tienes 15 años con ellos. Lo que él está diciendo es, en la medida en que tú construyes una historia de integridad y exitosa con ellos, en esa misma medida ellos te van confiando cada vez más, y en esa misma medida tú tienes mayor libertad para decir muchas cosas que al principio quizás se estaba siendo cuidadoso de decir. Y con esto yo cierro. Hablando de las fuentes legítimas de autoridad, mencionamos 3. Autentificación de Dios, el carácter y la integridad y una historia exitosa. De esas 3, yo cierro con esto, que tiene que ver con el carácter. Del popular autor inglés del siglo XIX, William Arnott, se ha dicho, su predicación es buena, sus obras son mejores, pero lo mejor de todo es su vida. Ahí está su carácter. Su predicación es buena, sus obras son mucho mejores, pero lo mejor de todo eso es su vida, su carácter, cómo vivió, cómo modeló, cómo lideró. Y esa es la importancia entonces del carácter del líder. Primero el carácter moral, los requisitos que Dios demanda, luego la influencia, la parte horizontal del liderazgo, la influencia de ese carácter a la hora de relacionarse con las ovejas. Y yo creo que eso es un aspecto vital a la hora de nosotros ejercer nuestro llamado.